Bien, en este vídeo vamos a resolver el problema que se planteó en las oposiciones docentes de Aragón en el año 2025. Este problema está enmarcado en las reacciones de oxidación-reducción, totalmente. Dentro de ello pues vamos a tener una especie de pila y algo relacionado con las leyes de Faraday, perdón. Entonces, vamos a empezar leyendo el problema. La dificultad, ya de antemano os digo que el problema es sencillo, es decir, no es un nivel ni medio ni alto, es más bien bajo, hasta el punto en que yo pues estoy seguro que un estudiante promedio de bachillerato incluso podría resolver este problema. Nos dan la reacción y nos la dan, en lugar de con fórmulas, pues nos la dan con los nombres, ¿vale? Porque supongo que esperarán que sepamos algo de formulación. Nos dicen que una pila alcalina, importante, está formada, definida por la ecuación zinc más óxido de manganeso 4, produce óxido de zinc más óxido de manganeso 3. Bien, entonces vamos a escribir la reacción que nos están diciendo con fórmulas. Zinc más el óxido de manganeso 4, que sería MnO2, para dar óxido de zinc más el óxido de manganeso 3. Bien. Dice que desarrolla una intensidad de 2,5 amperios durante 8 minutos. ¿De acuerdo? Entonces, nos pide que escribamos las semirreacciones ajustadas y la reacción molecular e indiquemos cuáles son los electrodos y el signo de estos. Muy bien. Hombre, pues lo primero que tenemos que hacer es establecer los números de oxidación de cada especie. El zinc tendría 0. Ya sabéis que las sustancias puras en estado tal y como se encontrarían en la naturaleza, pues van a tener un estado de oxidación 0. El manganeso tiene valencia, en este caso 4, oxígeno menos 2, valencia no, perdón, número de oxidación, menos 2 el oxígeno aquí el zinc 2, menos 2 aquí el oxígeno y más 3 el manganeso. Bien, entonces, ¿qué observamos? Pues observamos que el zinc pasa de estado de oxidación 0 a estado de oxidación más 2, por lo tanto el zinc se oxida. Ahí tendríamos la semirreacción de oxidación. El zinc pasaría de zinc metálico a óxido de zinc. Vale, tendríamos que ajustar sumando, como nos falta un oxígeno, tendríamos que sumando un agua. Voy a dejarme un poco más de hueco. Sumaríamos un agua para ajustar el número de oxígenos. Pero entonces, claro, habría que poner aquí 2 protones. Bien. ¿Qué ocurre? Que, claro, es una pila alcalina, por tanto, estamos en medio básico. Por lo tanto, tendríamos que corregir esto de los protones. Hay muchas formas de corregir esto. Está lo de sumar el doble de OH, la mitad de aguas, todo este rollo. Pues bueno, yo normalmente lo que suelo hacer es, yo ajusto directamente así y luego transformo los protones en agua, sumándole el mismo número de OHs menos, y para que no se me desajuste, pues aquí también se lo sumo. Entonces, esto me va a formar 2 moléculas de agua. Con esta quedará en una. Y directamente ya tengo la reacción en medio básico ajustada. Me faltarían solo los electrones. 2 OH menos para dar óxido de zinc más agua. Y veis, ahí ya tengo ajustada en medio básico. Repito, lo que hago es ajusto normalmente, como suelo hacerlo en medio ácido. Y luego, para eliminar los protones, ya que estamos en medio básico, sumo el mismo número de OHs menos. Ambas formarían agua, ¿de acuerdo? H2O. Y entonces, para que no se me desajuste, sumaría el mismo número de OHs menos al otro lado y ya me queda el ajuste en medio básico. Ahora quedaría ajustar la carga. Aquí tenemos 2 cargas negativas, por tanto habría que poner aquí 2 electrones. Y ya tenemos ajustado en la semirreacción, estaría ajustada en masa y carga. Vamos ahora a la semirreacción de reducción. En este caso pasaríamos del dióxido de manganeso para dar el óxido de manganeso 3. Bien, se nos presenta el mismo problema. En primer lugar, con el manganeso habría que poner aquí un 2. Y tendríamos aquí 4 oxígenos, aquí 3. Ajustaríamos con un agua. Bien, introducimos los 2 protones. En consecuencia, los ponemos aquí. Y antes de ponerme a ajustar electrones, pues voy a modificar de medio ácido a medio básico.
Para ello voy a sumarle el mismo número de OHs aquí y aquí. Entonces aquí se me formarán dos aguas, que con esta se me irá una, y ya me queda el ajuste en medio básico del manganeso. Solamente me quedaría sumarle el número de electrones para ajustarlas en carga. Como aquí tengo dos cargas negativas, pues los dos electrones pues deben ir también aquí. De acuerdo, pues ya tengo las dos reacciones, la de oxidación, que está aquí. Tenemos dos electrones puestos en juego, y la de reducción, que está aquí, tenemos también dos electrones puestos en juego, con lo cual no tenemos necesidad de multiplicar ninguno por ningún número, podemos sumarlas directamente y ya podemos escribir la reacción global, que será la suma de ambas. Es decir, tendremos el zinc más 2MnO2. Ojo con las aguas, porque fijaos, al sumarla, aquí tengo una aquí y otra aquí, se me van a ir. No voy a poner agua. Y lo mismo va a ocurrir con los aniones. También se me van a ir. Por tanto, zinc más 2 de dióxido de manganeso da lugar a óxido de zinc más el Mn2O3. Y ya está. O sea, fijaos que respecto a la reacción original, la única diferencia es que aquí había un 2. ¿De acuerdo? Esa sería la reacción global. La hemos ajustado por el método casi ion-electrón. Muy bien, pues en principio ya tendríamos el apartado A casi hecho, porque hemos escrito las semireacciones ajustadas, la reacción molecular, y ahora nos dice que indiquemos cuáles son los electrodos y el signo de estos. Hombre, pues hemos deducido, por tanto, que como por los estados de oxidación, perdón, que en el zinc se produce el fenómeno de la oxidación, ¿vale? Con lo cual, el electrodo. Vamos a hablar de los electrodos. El cátodo es donde se produce la reducción. Para que no se nos olvide recordar consonante-consonante, cátodo, reducción, va a ser el manganeso, ¿de acuerdo? Esta reacción, la reacción de reducción, que sería 2MnO2 más agua más 2 electrones para dar Mn2O3 más 2OH menos, y esto tendría signo, ya sabéis que el cátodo tiene signo positivo. Y el ánodo, porque es una pila, recordad que en las células electrolíticas el cátodo tendría signo negativo, lo único que cambia son los signos, ¿vale? En el ánodo tendríamos la reacción del zinc, que es la que tenemos aquí arriba, la oxidación, zinc más 2OH menos, para dar el óxido de zinc más H2O más 2 electrones. Y el signo sería negativo. Bien, ahí tendríamos qué electrodos cada uno y qué signo tiene cada uno de ellos. Ahora nos pide en el B un cálculo, dice calcule los gramos de zinc puestos en juego. Claro, al desarrollar esa intensidad durante 8 minutos, obviamente con esa información podremos sacar los gramos de zinc puestos en juego. B. Vamos al apartado B. En primer lugar, a ver, el planteamiento que voy a seguir es el siguiente. Tened en cuenta que cada vez que ocurre esta reacción desde un punto de vista estequiométrico, es decir, cada vez que un mol de zinc se oxida y reduce 2 moles de óxido de manganeso, están pasando por aquí 2 moles de electrones. Recordad que los moles de electrones se pueden expresar en forma de carga. De hecho, la carga de un mol de electrones es el número de Faraday. O sea, los 96.500 coulombios son un mol de electrones. Es decir, cada vez que pasan por aquí un mol de electrones, se produce, bueno, en este caso la mitad de la reacción, porque tened en cuenta que la reacción, ¿vale? Transcurre mediante el paso de 2 moles de electrones. Es decir, por cada 2 moles de electrones se va a producir que un mol se oxida a óxido de zinc, a un mol de óxido de zinc. 2 moles de estos se oxidarían a un mol de trióxido de manganeso. Entonces, si han pasado estos amperios durante estos 8 minutos, recordad que intensidad por tiempo es carga. Esto lo podremos traducir a carga. La carga lo podemos traducir a mol de electrones, y los moles de electrones automáticamente con la estequiometría lo podemos traducir a mol de zinc que se ha consumido. O sea, va a ser la cadena que vamos a seguir. Entonces,
Vamos a empezar calculando la carga. La carga que ha atravesado el circuito nos dicen a través de la intensidad y el tiempo. Tenemos, bueno, la carga es intensidad por tiempo, es decir, 2,5 amperios por el tiempo, que son 8 minutos. Ojo, hay que ponerlo en segundos. Pues 8 por 60. La carga son 1200 coulombios. ¿Vale? Bien, esos 1200 coulombios son la carga que han transportado pues un número n de electrones. Es decir, 1200 coulombios lo vamos a traducir a moles de electrones que han pasado. ¿Cómo? Con el número de Faraday. 96.500 coulombios son un mol de electrones por... Ahora, vamos a la estequiometría. Nosotros sabemos que por cada... O sea, la reacción se va a dar, como hemos dicho antes, cada vez que pasan 2 moles de electrones. Cada 2 moles de electrones, si miramos la estequiometría de la reacción global, se oxida 1 mol de zinc. Esa es la relación. 1 mol de zinc. Y como nos piden gramos, pues vamos a pasarlo a gramos con la masa atómica del zinc, que sería que 1 mol de zinc, que por cierto, a ver, los datos que nos da el problema, sí, me he saltado los datos que les daban, ¿vale? De hecho, los tenéis en el dossier de problemas, ¿vale? Tenéis ahí los datos, zinc 65,38 y el número de Faraday 96.500. Vale, entonces continuamos entonces y podemos ya escribir tranquilamente, bueno, pues que 1 mol de zinc corresponderían a 65,4 gramos de zinc, ¿vale? Y esto pues nos da un valor de 0,406 gramos de zinc. A ver, hay otra posibilidad de hacer todo esto, que simplemente es utilizando pues la expresión que solemos utilizar mucho en bachillerato, que es intensidad por tiempo por la masa molecular, dividido entre el número de electrones por el número de Faraday. Pero yo sinceramente prefiero, en un ámbito de oposiciones, que intentéis utilizar razonamientos de este tipo más que fórmulas, ¿vale? Está un poquito más de rigor, un poquito más de formalidad. Vale, vamos entonces ya al apartado C, que nos pedía que calculemos el tiempo que durará la pila con una corriente de 2,5 amperios si presenta 18 gramos de zinc. Y deja de funcionar cuando se haya consumido el 20%, es decir, se habrá gastado el 20% de 18. Es decir, la pila ha funcionado hasta esa cantidad de zinc, hasta que gasta esta cantidad de zinc. ¿Qué cantidad de zinc es? Pues sería el 20% de 18 gramos, que ya sabéis que eso es 20 por 18 dividido entre 100, que nos da 3,6 gramos de zinc consumidos. ¿De acuerdo? Entonces lo primero que vamos a hacer es, bueno, si sabemos que la intensidad son 2,5 amperios, nos pide el tiempo lo sacaremos con la expresión que relaciona la carga y la intensidad, es decir, el tiempo será la carga dividido por la intensidad. Entonces nosotros con estos gramos de zinc vamos a sacar la carga necesaria para que se consuman esos 3,6 gramos de zinc. Y esa carga nos llevará a calcular el tiempo. Por tanto, partimos de esos 3,6 gramos de zinc, los vamos a pasar a moles. Sabemos que 65, era 30, he puesto 4, creo que ahí ponía 38, no sé. Bueno, voy a dejarlo en 4, aunque ahí tenéis 30 y pico. Hay que respetar esa masa. Pero bueno, por no perder mucho tiempo con esto, vamos a ponerlo en 65,4, ¿vale? Calculamos los moles de zinc. Sabemos que por cada mol de zinc que se oxida, han pasado 2 moles de electrones. ¿De acuerdo? Bien, entonces estamos transformando los gramos de zinc primero a moles, luego a moles de electrones y ahora lo vamos a pasar a carga, sabiendo la relación que existe, 1 mol de electrones, 96.500 coulombios y el resultado nos va a dar en coulombios. Y tendremos la carga que ha pasado, que serán 10.623,85 coulombios. Bien, pues ya tenemos la carga. Teniendo la carga, como he dicho antes, pues ya sería 10.623,85 dividido por la intensidad, que son 2,5 amperios. Y el tiempo nos da 4.249,54 segundos. Lo podemos dejar en segundos, podemos pasarlo a minutos, a horas, lo que queramos, pero en cualquier caso no nos lo pide.
Y por tanto, pues tampoco lo voy a calcular, porque realmente como no nos lo pide, lo podemos pasar, ya os digo, a minutos, dividiendo entre 60, entre 3600 a horas, como queráis. ¿De acuerdo? Lo dejo así. Yo, sinceramente, os parecerá una tontería, pero si no me lo pide, no lo voy a calcular. ¿Por qué? Porque imaginaos por lo que sea, por los nervios, por tal, que os equivocáis al pasarlo a horas y os lo cuentan como fallo. Pues oye, pues si no te lo han pedido, no corras ese riesgo, ¿vale? Ya está, lo dejamos así y fin del problema. ¿De acuerdo? Como veis, es un problema sencillito. Y nada, nos vemos en el siguiente problema.